¿Cómo puede una ciudad desaparecer en pleno siglo XXI, dejando tras de sí solo ruinas y silencio? Volchansk, una ciudad de la región de Yarkov en Ucrania, dejó de existir tras la llamada Operación Ciudad Muerta. No hablamos de una metáfora, sino de la desaparición total. El 98% de sus edificaciones arrasadas, miles de muertos y una población que ahora es cero. Las cifras estremecen, pero el verdadero horror está en el vacío. Lo que antes fue una comunidad, escuelas, mercados, historias cotidianas, se transformó en escombros y fosas comunes. No quedó nadie para contar lo sucedido, solo permanece el eco de la destrucción absoluta. Aquí, la victoria tuvo el precio más alto imaginable: la aniquilación total de la ciudad. ¿Acaso vale la pena ganar una guerra si el costo es borrar del mapa todo lo que daba sentido a ese lugar? Si no entendemos el verdadero costo de estas operaciones, corremos el peligro de aceptar la devastación como un daño colateral inevitable, normalizando que la supervivencia de una bandera justifique la muerte de una ciudad entera. Para comprender cómo Volchansk terminó convertida en un monumento al vacío, debemos repasar cuáles fueron los hechos y decisiones que condujeron a esta tragedia. Antes de ser polvo y escombros, Volchansk era una ciudad con 20.000 habitantes, escuelas llenas de risas, hospitales en funcionamiento y una vida cotidiana que parecía inalterable. Ubicada a 15 kilómetros de la frontera, Volchansk no era un objetivo estratégico clave en los mapas militares, pero sí poseía un valor simbólico inmenso. Representaba la proximidad, la convivencia y los lazos cotidianos que la guerra amenaza con romper. El 10 de mayo de 2024, todo cambió para siempre. Ese día comenzó la operación. Las tropas rusas recibieron la orden de forzar el paso del río Volchia, una línea natural que hasta entonces marcaba la frontera entre la tranquilidad y el horror. Las primeras horas fueron un caos de artillería y explosiones termobáricas. Los bosques ribereños se convirtieron en un paisaje lunar. En los suburbios de la ciudad estallaron las primeras batallas. Las pérdidas en ambos bandos fueron rápidas y dolorosamente altas. Los sótanos y túneles, alguna vez reservados para sistemas de calefacción o almacenes, se transformaron en refugios improvisados y fortificaciones subterráneas. Allí abajo, la ciudad comenzó a vivir otra guerra, invisible y agónica. Mientras tanto, cientos de civiles quedaron atrapados sin posibilidad de escape. Las cadenas de mando, rígidas y despiadadas, prohibían la retirada. La ciudad, que antes respiraba vida, empezó a vaciarse, dejando tras de sí solo silencio y miedo. Ignorar cómo y por qué comienza una tragedia como la de Volchansk es permitir que se diluya el dolor humano, que se desdibuje el verdadero costo de la guerra y que la deshumanización gane terreno en nuestra conciencia colectiva. Pero lo que diferencia a Volchansk no es solo cómo empezó la batalla, sino en qué se convirtió el combate urbano. En las entrañas de la ciudad, lo que alguna vez fueron sótanos y pasajes comunes se transformaron en un laberinto subterráneo de muerte y resistencia. Allí comenzaría el capítulo más oscuro de la operación Ciudad Muerta. La ciudad dejó de existir en la superficie. La guerra se sumergió bajo tierra, transformando Volchansk en una pesadilla sin escapatoria. En las ruinas, ya no hay posiciones sólidas que defender, ni líneas claras de frente. Cada sótano es ahora una fortaleza improvisada, y cada metro de túnel representa una trampa mortal. Aquí, los combates no se libran por calles, sino por pasajes oscuros y corredores derrumbados, donde cualquier puerta o esquina puede esconder la muerte. Las bombas termobáricas se han convertido en la herramienta principal para despejar estos laberintos subterráneos. Su onda expansiva consume todo el oxígeno en los túneles y sótanos, asfixiando a quienes se esconden y convirtiendo refugios en fosas comunes. Los drones kamikaze, por su parte, descienden desde las grietas, buscando cualquier hueco para atacar a los combatientes ocultos bajo tierra. La brutalidad es total. Cerca del 40% de las bajas ocurre bajo la superficie, muchas veces sin posibilidad de evacuar a los heridos. Quienes caen suelen quedar atrapados, sin auxilio, en el silencio pesado de los escombros.
El aire se vuelve irrespirable y la muerte, una certeza cotidiana. El control de la ciudad se ha evaporado entre las sombras. Tanto atacantes como defensores pierden la noción de mando. Nadie domina por completo este laberinto, donde la confusión y el miedo reinan sobre cualquier orden militar. Volchansk, bajo tierra, se ha convertido en un territorio sin ley, donde sobrevivir cada hora es ya una victoria. El sufrimiento de los civiles alcanza un nuevo extremo. La evacuación se vuelve casi imposible. Las minas cubren las salidas, los bombardeos no cesan, y cruzar una calle puede significar la muerte instantánea. Familias enteras quedan atrapadas entre dos fuegos, sin esperanza de escapar del infierno que ahora es su hogar. La resistencia ucraniana, superada en recursos y sin rutas de retirada, se ve obligada a luchar hasta el final en condiciones inhumanas. Sin descanso, sin refuerzos y sin posibilidad de rendirse, su única opción es resistir en los sótanos y túneles, sabiendo que la ayuda nunca llegará. Esto no es solo una batalla más, es la normalización de la guerra total, donde se degradan todas las normas humanitarias y la destrucción urbana se vuelve un objetivo en sí mismo. Volchansk es el laboratorio más oscuro de la guerra moderna, y su lección, ignorada, puede abrir la puerta a tragedias aún mayores. Pero mientras el conflicto bajo tierra consume lo que queda de la ciudad, las consecuencias se extienden mucho más allá de Volchansk. Soldados y civiles quedan marcados para siempre, y las cicatrices colectivas son ya irreversibles. Cuando la guerra termina, lo que queda no es una victoria, sino un vacío irreparable. Tras 600 días de combates, Volchansk ya no es una ciudad. Es un territorio fantasma donde se ha decretado una llamada zona sanitaria. Esta franja de seguridad, de 20 kilómetros de anchura, ha sido completamente desminada y despoblada. Ningún civil quedó. Una población que alguna vez superó los 20.000 habitantes ha desaparecido, literalmente reducida a cero. Las cicatrices de la destrucción van más allá de los edificios derruidos o los paisajes desolados. En los bosques cercanos yacen miles de cadáveres y cientos más permanecen atrapados en sótanos colapsados. Algunos cuerpos reposan en el fondo de la propia ciudad, entre los escombros y la ceniza. La tarea de identificación y recuperación podría tomar meses, si no años, mientras el tiempo y el olvido amenazan con sepultar cualquier rastro de quienes vivieron aquí. Sobre las bajas, las cifras son abrumadoras y estremecedoras. Más de 10.000 soldados ucranianos han muerto, junto a más de 3.000 rusos, según estimaciones independientes que aún no han sido confirmadas oficialmente. La magnitud de la pérdida humana es tal que, incluso ahora, no hay un conteo preciso ni posibilidad inmediata de cerrar el dolor de las familias. La operación militar ha concluido, pero el territorio que queda ya no puede llamarse ciudad. Volchansk se ha transformado en un monumento a la destrucción total, donde cada cráter y cada ruina relatan una historia de pérdida irreversible. Las calles, una vez llenas de vida, son ahora corredores de silencio y polvo. La consecuencia más dura no se mide en muros caídos, sino en la desaparición de la memoria urbana y de la historia local. Con la imposición de la zona sanitaria, el miedo se convierte en la única herramienta que permanece. Un recordatorio constante de que los vencedores y los vencidos comparten la misma ruina. El peligro más grande es que, ante tanta devastación, la sociedad caiga en el olvido y la indiferencia. Si el mundo normaliza la destrucción total como táctica de guerra, episodios como el de Volchansk podrían repetirse, extendiendo la sombra de la barbarie a otras ciudades y otros pueblos. Sin embargo, aún en medio de tanta devastación, hay lecciones urgentes que aprender. Comprender lo que ha sucedido en Volchansk no es solo cuestión de memoria, sino de responsabilidad colectiva. ¿Qué podemos hacer, como sociedad, para frenar la repetición de estas tragedias? ¿Qué nos advierte la destrucción de Volchansk sobre la dirección que está tomando la guerra? La ciudad, reducida a cenizas tras casi 2 años de combates, no solo es un símbolo de devastación, sino un espejo de la guerra moderna en entornos urbanos. Hoy,
los conflictos en las ciudades ya no distinguen entre combatiente y civil. Las fronteras entre unos y otros se diluyen en los escombros. Túneles, sótanos y escombros son compartidos por todos, y nadie está a salvo. Volchansk lo demuestra de forma brutal. El espacio urbano se convirtió en un campo de batalla total, y a la vez, en una trampa sin salida para miles de inocentes. El empleo masivo de drones, armas termobáricas y asedios prolongados intensificó el sufrimiento humano. Drones kamikaze atraviesan ventanas y respiraderos para cazar a quienes buscan refugio bajo tierra. Las bombas de vacío succionan el oxígeno de los sótanos, dejando muerte y silencio. Así, la tecnología no salva vidas, sino que multiplica el horror y erosiona aún más el tejido social de la ciudad. La aniquilación total de Volchansk, una ciudad literalmente borrada del mapa para cumplir un objetivo simbólico, nos deja una pregunta perturbadora. ¿Vale la pena una victoria puramente territorial cuando el precio es la desaparición de la vida civil y la destrucción absoluta? Lo que queda en pie no es un trofeo, sino un monumento al vacío y a la derrota compartida de ambos bandos. Frente a este panorama, la documentación honesta y la difusión veraz de los hechos son más importantes que nunca. No basta con contar los edificios derrumbados o los días de batalla. Debemos narrar el costo humano, exponer las estrategias que convierten ciudades en laboratorios de muerte y exigir que la memoria de Volchansk no sea borrada por la desinformación o el olvido. La responsabilidad política y social es clara. Debemos exigir límites, reglas y protección efectiva para los civiles y la infraestructura urbana. Callar o mirar hacia otro lado solo garantiza que el ciclo de violencia se repita y nuevas ciudades, en el futuro, corran la misma suerte que Volchansk. Ignorar estas advertencias deja expuestas a futuras generaciones, perpetuando un ciclo de dolor y pérdida absoluta. La lección es urgente y universal. Lo que hoy normalizamos puede convertirse en la tragedia de mañana. Pero entonces, frente a semejante devastación y evidencia, surge una pregunta inevitable. ¿Qué haremos, como sociedad, con este conocimiento? El futuro está en nuestras manos. Volchansk es, hoy, un símbolo. Ignorarlo es permitir que otras ciudades corran la misma suerte. La historia de Volchansk no termina cuando callan las armas. La devastación total, el 98% reducido a ruinas y miles de vidas apagadas, representan mucho más que una estadística. Son un reflejo brutal de cómo la guerra moderna borra el significado mismo de lo humano y lo urbano. Si aceptamos con indiferencia lo que ocurrió en Volchansk, estamos normalizando la destrucción absoluta y convirtiendo en rutina lo que debería horrorizarnos. La pasividad del público no solo perpetúa el ciclo de violencia, sino que legitima la idea de que cualquier ciudad puede ser sacrificada en nombre de una victoria vacía. Cada vez que miramos hacia otro lado, facilitamos que nuevas Volchansk surjan en otros mapas. No es solo una cuestión de geopolítica o estrategia, es una amenaza directa al valor de la vida civil y al futuro de nuestras ciudades. La operación Ciudad Muerta debe servir como advertencia. Solo una sociedad informada y activa puede romper la cadena de tragedias. El silencio, la apatía o la distancia nos hacen cómplices, aunque lejos del campo de batalla. No dejemos que la memoria de Volchansk se disuelva en el polvo del olvido o en cifras frías de un informe. Reflexionemos y exijamos responsabilidad, porque el precio de la pasividad es siempre más alto de lo que imaginamos.